Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Brus. Gracias, presidenta. Me ha pedido las 2 interrupciones el congresista Alberto de Belaunde. Congresista de Belaunde tiene las interrupciones. Gracias, presidenta. Gracias, colega. Lo que vemos hoy en el Parlamento es a un hombre decente defendiendo su buen nombre y la institución a la que representa. Defendiéndolos de la única manera en la que se puede hacer, con valentía y firmeza, mirando cara a quienes lo cuestionan. Esta oportunidad se le quiso negar por quienes exigían su renuncia, sin siquiera haberlo escuchado. ¿Tanto temor genera la defensa pública de un hombre decente? Los que piden su renuncia usan como argumento que este es un problema político. Se necesita un gesto político, insisten, como si el simple uso de lo político como adjetivo vaciara de toda lógica la realidad, como si lo político fuese una excusa para el abuso, el maltrato y la zancadilla. Esta no es la política que quieren los peruanos, señora presidenta, especialmente esta no es la política que queremos los jóvenes. Y sin duda, esta no es la política que motivó a un profesional de prestigio como Alfredo Torne a aceptar esta posición de servicio público. Y lo que él busca en su gestión es justamente la transparencia. Y se han citado fragmentos de la conversación que tuvo con el Contralor. Bueno, citaré textualmente algo que dijo Alfredo Torne: instruimos a nuestra gente a que actúe correctamente en la línea con la legalidad y con ustedes. Queremos combatir la corrupción y que no estemos manchados. Y que no estemos manchados. Palabras del ministro de Economía en esa conversación. Tenemos que cambiar la forma de hacer política y hoy tenemos una oportunidad. No renuncie, ministro, aquí lo apoyamos, el país lo necesita. Gracias, congresista de Belaunde. Continúe en el uso de la palabra congresista Brus. Gracias, presidenta. Presidenta, la realización de esta sesión es una muestra de que el Congreso puede fiscalizar, puede hacer control político, sin necesidad de ser prepotente ni abusivo. Ese capricho de exigir que venga el ministro en la siguiente hora y que se suspenda la labor legislativa porque somos mayoría, no es dable en un Congreso democrático. Y me alegro que haya habido una sana rectificación y que ahora se permita ejercer nuestro rol que nos corresponde y que nadie quiere ver mediatizado, manteniendo las formas democráticas, manteniendo la decencia en política, manteniendo el mutuo respeto entre poderes del Estado. No hay necesidad de encarar a la prensa y decir: señores de la prensa, miren quiénes son los culpables. No hay necesidad de hacer eso. La prensa, que es un poco los ojos de la opinión pública, sabe quién cumple su rol aquí en democracia, sabe quién contribuye al avance del país y quién contribuye a obstruir el avance del país. ¿Quién está interesado en promover las inversiones que son las que generan trabajo y quién está interesados en bloquearlas? Y eso no hay que hacer ningún llamado a la prensa, eso se ve clarito, clarito. Y el país lo va a ver perfectamente. No puedo ya ir 2 intervenciones, congresista Becerril, lo lamento mucho. Sí, claro, cómo no. Estamos ante un ministro que es un excelente profesional, una hoja de vida intachable. Nunca en toda su vida profesional él ha estado metido en algún tipo de acto incorrecto o acción indebida. Ha tenido que afrontar, no sé si presidenta podría pedir un poquito de silencio. Gracias. Ha tenido que afrontar una conversación con una persona que tiene una hoja de vida muy distinta a la de él. Una persona que desde sus estudios plagió su tesis universitaria,
que en su carrera en la Contraloría le pagó un bono ilegal a su querida, que una persona que no presentó sus hojas de vida, esas hojas que son todos nosotros, todos los funcionarios públicos, estamos obligados a presentar a la Contraloría para que la Contraloría nos fiscaliza. Bueno, él no presentaba la suya por 5 años consecutivos. Una persona que estando impedida de hacer negocios particulares tenía sus negocios lucrativos. Una persona que efectivamente no tenía la moral suficiente para conversar con otro funcionario de Estado sin grabarlo. Y es verdad, puede haber habido ahí una poca experiencia política en lidiar con tipejos como este. Pero el ministro cayó en una celada. Y en toda la conversación se ve cómo el Contralor General de la República le toca el tema económico de la Contraloría. Y le dice, y no me hace condicionar esto a los informes que yo hago, esperando que el ministro diga alguna frase que lo comprometa. Está clarísimo la intención del Contralor. Y el Contralor, que además ha sido gerente general de la Contraloría, vicecontralor, pide en los audios claramente 0.5% del presupuesto del país para la Contraloría. ¿Saben cuánto es eso? 700 millones de soles. El presupuesto de la Contraloría es un poco más de 500. O sea, querían que le dupliquen al más del doble su presupuesto, porque de esa manera podrían pagarle más bonos a las queridas que cada uno tiene pues ahí dentro de la Contraloría. ¿Y la Contraloría qué cosa es? ¿No se le ha pasado elefantes en la nariz de la Contraloría de casos de corrupción, sobrevaloración en los años en que Alarcón era gerente general, era vicecontralor y nunca vieron nada? Y ahora piden 700 millones. Después dice, dame 1% de la reconstrucción. Estamos hablando de 300 millones, más de la mitad del presupuesto actual de la Contraloría. Y algo en lo cual el ministro sí es culpable es que él en todo momento sí quiso condicionar al Contralor para que la Contraloría ingrese al programa del Banco Mundial. Eso sí está clarísimo. Y se ve en todo el audio. Él insistía al ministro de Economía que la Contraloría ingrese a trabajar con el Banco Mundial, que tiene experiencia en las mejores prácticas en otras Contralorías del mundo. Y durante todo ese audio, el ministro quería condicionar al Contralor para que ingrese ese plan, porque de esa manera tendríamos una Contraloría a la altura de lo que el país se merece. Y ese fue su falta. Y por supuesto, está clarísimo ante el país la aclaración que ha hecho el ministro de que el presidente de la República jamás le pidió que condicionara al Contralor a cualquier necesidad económica de la Contraloría. Y eso que quede muy claro, el ministro ha sido cristalino en ese sentido y que espero que eso ya quede fuera de la discusión del país. Sin embargo, muchos o no entienden por el camino que el Perú ha transitado en las últimas 2 décadas o no quieren que continúe por ese camino. Y el sentido es muy sencillo. Algunos quieren ver en el ministro Torde a un representante de lo que ellos hablan, el modelo neoliberal, el que hay que tirarnos abajo. Algunos que quieren que el Estado tome las decisiones que toman los demás agentes económicos. Que el Estado decida qué cosa es leche y qué cosa no es leche. Que el Estado decida qué cosa como hoy y qué cosa como mañana. Que el Estado fije los precios, que el Estado haga todas las obras y que de esa manera el país se haga con una planificación centralizada donde grandes burócratas van a decidir por nosotros cómo debemos vivir, qué cosas tenemos que consumir, qué cosas vamos a comprar. No le puedo dar uso a la palabra porque ya hizo uso de la interrupción, pero en otra oportunidad encantado de debatir. Lo que estamos en el país desde hace más de 2 décadas es un país donde la inversión privada genera las empresas. Estas empresas generan el trabajo y las empresas son dirigidas por empresarios. Es decir, sin empresas no hay trabajo y sin empresarios no hay empresas. Y la iniciativa privada ha sido el motor del desarrollo que ha permitido este crecimiento. Cuando vemos los actos de corrupción y hay personas que dicen que el ministro Torde representa este modelo neoliberal y que hay que hacer las cosas por obra pública, no se dan cuenta que justamente los actos de corrupción han sido en las obras públicas y están pidiendo que ahora haya más obras públicas. ¿Qué cosa están pidiendo? ¿Más corrupción? ¿Qué cosa ha permitido que este país crezca? ¿No ha sido la inversión privada? ¿No ha sido lo que el ministro trataba de hacer en el caso de Chinchero? Que se haga una asociación pública-privada con inversión privada y no como obra pública que genera corrupción. Tiempo adicional, congresista. Ese es el tema de fondo.
Ese es el debate que algunos plantean y que lo hemos tenido aquí en los últimos días, cuando hemos hablado de varios temas donde hemos aprobado, desde mi punto de vista, barbaridades como Congreso. Si queremos seguir retomando ese camino donde la inversión privada genera crecimiento, genera puestos de trabajo y que el Estado tiene que actuar como un promotor y, por supuesto, un sano regulador para que esa inversión privada no caiga en prácticas que no son de libre mercado, entonces hablemos del tema de fondo. Algunos quieren ver al ministro Torne como el símbolo de ese modelo al que hay que tirarse abajo. Yo digo que ese modelo ha hecho que bajemos nuestra pobreza a menos de la mitad de lo que estaba hace 10 años atrás. Y creo que ese modelo ha contribuido al progreso del país. Y creo que personas como el ministro Torne son personas invalorables en el desarrollo de un Estado que busca el crecimiento económico, que busca el beneficio de los peruanos y que como Congreso tendríamos que apoyar para que al final sean los intereses del pueblo. Termine, congresista Abruz. Sean los intereses del pueblo los que defendemos y no intereses políticos partidarios particulares. Es esa visión de país la que este Congreso tiene que entender cuál es su función. Es cierto que tenemos que fiscalizar y tenemos que hacer control político, pero también tenemos que pensar en los intereses nacionales. Y es aquí la difícil relación que tenemos entre oficialismo y oposición y entre el lógico control político que la oposición tiene que hacer, ver si en el marco de las acciones que ambos estamos tomando está trayendo como consecuencia que el país siga creciendo como se merece, que la solución de los problemas que tiene el pueblo se concreten y que de esa manera cumplamos todos nuestra función para la cual fuimos elegidos. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Carlos Brus. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Cheput. Señora presidenta, gracias. Me ha pedido la palabra una interrupción Gilbert Violeta y la señora Montenegro. Congresista Violeta, tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Cheput. Muy puntual, nada más, presidenta. El Congreso, está claro, es un foro político, pero es un foro político que tiene que actuar con la Constitución y con la ley en la mano, respetando el debido proceso. No podemos ignorar por qué hemos citado al ministro Torne esta mañana. Lo hemos citado porque surgió un audio absolutamente espurio, ilegal, irregular, un audio que tiene que ser investigado en sus orígenes. Y está claro que tiene que estar claro que este foro político, parlamentario, que tiene que ser el guardián de la constitucionalidad y de la legalidad en el Perú, nos estamos prestando también, señora presidenta, nos estamos prestando al juego de la corrupción. Cuando traemos a un ministro y no cuidamos las formas, porque las formas son tan importantes como el fondo. Por eso defendemos también el debido procedimiento. Y señora presidenta, si cada uno de nosotros, como autoridades, como representantes del pueblo, fuésemos grabados en nuestras conversaciones personales, Congresista, es una interrupción, a menos que le dé el minuto de la congresista Montenegro. Gracias, congresista. Congresista Montenegro. Por cuestiones de conciencia y ética parlamentaria, todos los casos delicados deberían de tener la misma importancia. Desde el 21 de marzo presenté mi carta para que citen a Castañeda, 1.200 millones de soles en 170 obras que nunca se rindió cuenta a través de la OIN. No solo Serpar, no solo el bypass, ahí sí nos hacemos los tontos, ahí sí permitimos la corrupción, ahí sí no hacemos nada. Luego, marzo, abril, mayo, junio, o sea, a ese señor no se le va a citar. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Montenegro. Congresista Cheput. Gracias, señora presidenta. Estamos asistiendo a una jornada en la cual estamos juzgando a un ministro intachable que lamentablemente ha sido víctima de una celada. No se puede negar en este Parlamento la conducta democrática y permanente del ministro Alfredo Torne. Cada vez que ha sido citado en la Comisión de Presupuesto, cada vez que ha sido citado en cualquier comisión, el ministro ha asistido. Es un ministro que ha demostrado en todo momento una clara vocación de diálogo y democrático. O sea, eso no está en cuestión. Lamentablemente, el día de ayer en este Parlamento hemos incurrido en una jornada absolutamente prepotente, que no tenía razón de ser. Hoy día hemos empezado este proceso, este diálogo, a las 9 de la mañana.
Y si ayer no hubiera ocurrido lo que pasó, que nos hizo perder el tiempo durante 2 o 3 horas, igual hubiera venido el ministro el día de hoy. Las formas democráticas no tienen por qué ir en contra de lo que significa el derecho al respeto a las formas. Y las formas ayer estuvieron en cuestión y yo felicito al Congreso porque se haya retomado esa situación. Indebidamente, señora presidenta, se viene hablando de que a lo largo del diálogo el ministro Torne ha incurrido en una serie de aspectos que lindan con la incorrección. Yo quisiera decir que en todo diálogo, señora presidenta, hay pesos, hay un sistema de pesos y contrapesos que permiten entender el diálogo de manera conjunta. Y en ese sentido nos estamos olvidando de 3 momentos fundamentales de esta transcripción que me voy a permitir leer. La primera, el ministro Torne dice a la letra: en algunas otras cosas también hemos tenido algunas diferencias, pero de nuestro lado nosotros estamos más en la parte técnica, mi equipo. Lo que tratamos de hacer es instruirlos para que siempre actúen correctamente, en línea con la legalidad, lo que conversamos con ustedes, la Contraloría, y que haya una buena relación entre la Contraloría y nosotros. En estas coyunturas, sobre todo, lo que sí queremos es combatir la corrupción y que no estemos manchados por la corrupción. Ustedes pueden pensar que es fácil, pero no es nada fácil. Díganme, ¿qué persona que se colude plantea que está luchando contra la corrupción? ¿Qué persona que quiere hacer algo debajo de la mesa plantea que estamos en la parte técnica y no queremos que ustedes trabajen con nosotros para que de esa manera puedan hacer lo que se les da la gana? Al contrario, invita a la Contraloría a trabajar en paralelo. Pero no es el único momento, señora presidenta. En otro momento, el mismo ministro, en este diálogo que fue grabado de manera subrepticia, dice otras cosas. Dice cosas que confirman lo anterior e involucra a otro funcionario del Estado. Lo discutiremos en su momento con Martín Vizcarra, para precisión de la autógrafa, es una persona que en ese momento ocupaba el puesto de ministro de Transportes. Martín en eso ha sido muy estricto y él ha dicho que hará lo que Contraloría le pide que haga. Entonces creo que la vez pasada tuvimos esta reunión y sería bueno que usted explique por dónde va la cosa y se harán las correcciones donde se tengan que hacer. Segundo momento estelar en el cual se plantea una clara lucha contra la corrupción en conjunto con otro funcionario. Y ahí no queda la cosa, señora presidenta. Hablemos de la tercera. En la tercera, el ministro Torne vuelve a señalar: sería bueno que la Contraloría trabaje con el MEF, porque estamos trabajando en destrabar esos proyectos. Queremos que nos acompañen en el proceso, es lo que se puede leer entre líneas. Hoy día se ha tenido una reunión con el concesionario, el martes vamos a tener una reunión con Fernando y la concesionaria, hay una luz verde que está saliendo allí y sería bueno que el equipo de la Contraloría de trabaje y nos diga: oye, si eso nos parece bien y eso nos parece mal. Entonces, señores miembros de la Asamblea, ¿cómo se puede dudar de la probidad de un ministro que invita a la Contraloría? ¿Cómo se puede poner en cuestión a un ministro que dice acompáñenos en los procesos? ¿Cómo se puede juzgar a una persona que permanentemente dice mis funcionarios están acá para que trabajen con ustedes y saquemos adelante estos proyectos dentro de la legalidad y dentro de la corrección? Qué fácil es juzgar un diálogo extrayendo partes. Qué fácil es señalar, miren cómo actúa incorrectamente sin tomar en cuenta el contexto. Son esos los elementos de juicio que tenemos que evaluar antes de solicitar alegremente la renuncia de un ministro. Y por otro lado, si bien es cierto, y siempre lo he defendido, la política es coyuntura, la política también es oportunidad, señora presidenta. Y no puede ser que en un momento en el cual el ministro de Economía del Perú y el presidente del Perú vienen del extranjero, de una jornada en la cual le plantean a la comunidad que vengan a invertir este país, el Parlamento del Perú le jale la alfombra al proceso de inversión en el país, que podrían venir. ¿Qué es lo que van a decir los agentes extranjeros? Ayer conversamos con el presidente, ayer conversamos con el ministro de Economía y hoy el Congreso los pone en cuestión. ¿Dónde está el sentido de la oportunidad de aquellos que dicen tener gran oficio parlamentario si lo primero que hacen es sabotear los procesos de inversión que podrían atraerse al país sobre la base de esta visita? Un parlamentario que me ha antecedido ha señalado: ¡qué horror! El Perú ha crecido 0.17%. La economía no es voluntarismo. Hemos tenido un presidente que en una conferencia anual de ejecutivos dijo: yo les garantizo que el otro año crecemos más que este año. Fue el presidente Alan García, que con buena voluntad, con mucha buena voluntad, dijo: este año crecemos 9, el otro año también. Y sin embargo el otro año nos desplomamos a 1%. ¿Y por qué? Porque la política pues no es un plumón. La política no significa voluntad. La política obedece a factores externos. Y si el Perú está sufriendo de 0.17%, señora presidenta, es porque hay algo que se llama Brexit.
hay una persona, con todo el respeto del caso, que está generando problemas económicos, que es el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Y eso lo saben en la misma Unión Europea. Tenemos problemas con Venezuela, lugar en el cual nosotros tenemos una serie de compromisos comerciales y el mismo fenómeno del Niño que nos está sacudiendo, y de eso le vamos a echar la culpa al ministro de Economía, ignorando los factores exógenos que se involucran también en la marcha de los procesos productivos. Entonces, estimada señora presidenta, distinguidos miembros de la Asamblea, si vamos a juzgar, pues juzguemos utilizando todos aquellos criterios que tienen que ver con el respeto pleno a la democracia, el sentido de oportunidad que amerita el país y las necesidades de nuestro pueblo. Hoy en día la economía es un tema absolutamente complejo y depende de la capacidad profesional y de la trayectoria, y en este caso de un ministro que a nivel internacional, a nivel académico y en lo que se refiere a su trayectoria, ha demostrado con suficiencia que está a la altura del cargo. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Juan Cheput. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidenta, me han solicitado interrupciones el congresista Castro y el congresista Ramírez. Congresista Castro. No está presente. Congresista Ramírez. ¿Qué? Señora presidenta, en el reporte de la corrupción en el Perú manifiesta que la gran corrupción es el abuso del poder público en las instancias más elevadas del Estado para obtener ganancias indebidas en contubernio con el sector privado, constituyendo una de las principales amenazas de la democracia y gobernabilidad. Esta amenaza contra la democracia y gobernabilidad ha quedado evidenciada con el audio en la reunión sostenida el 22 de mayo del presente año, donde se escucha que el ministro habla aproximadamente 12 minutos sobre el escandaloso tema del aeropuerto Chincheros y afirmando que esto no era un contrato perfecto, pues estaba hecho a la medida Kunturhuasi, a pesar del reconocimiento del ministro que en el contrato era tramposo y lesivo. El ministro Tornes presiona condicionando el aumento del presupuesto de la Contraloría a cambio de una opinión favorable en el informe del aeropuerto Chincheros. Señora presidenta, nos preguntamos, ¿el presidente PPK? Gracias, congresista Ramírez. Vamos a suspender por muy breves minutos la sesión a solicitud del ministro Tornes. Va a ser muy breve. Suspendemos muy breve término. Así que por breves minutos se está suspendiendo la sesión del Pleno del Congreso. En unos momentos se va a reanudar el debate tras las explicaciones que ha dado el ministro de Economía sobre la polémica conversación que sostuvo con el contralor Edgar Alarcón. Hemos escuchado diversas opiniones de los parlamentarios, los congresistas de Peruanos por el Cambio, como es lógico, han salido en su defensa porque se trata de un profesional de trayectoria. Han señalado de una persona intachable, y es más, el congresista Alberto de Belaúnde le ha pedido que no renuncie al cargo. Hay otros, sin embargo, de Fuerza Popular, del Partido Aprista, que han señalado, así como el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, han señalado que lo mejor sería que dimita, ¿no?, que renuncie, que dé un paso al costado. Pero recordemos algunas frases que dijo el ministro de Economía. Bueno, una de las frases que ha recalcado es que en ningún momento el presidente Pedro Pablo Kuczynski lo habría instruido para pedirle al contralor o no condicionar el proyecto, el apoyo a la Contraloría sobre el proyecto de Chincheros, que en mis 40 años nunca he tenido que lidiar con celadas, mi conducta es intachable, honesta y transparente. Quizás algunas frases pudieran haber sido malinterpretadas. Nunca imaginé que mis conversaciones pudieran ser grabadas. Ha señalado también que ha sido enfático en indicar que no condicionó el apoyo a la Contraloría.
ustedes comprenderán que lo último que me imaginaba es que mis palabras iban a ser clandestinamente grabadas. Yo entiendo que quizás algunas frases mías fuera de contexto pudieran malinterpretarse. Quiero ratificar que en ningún momento el presidente me ha instruido a pedirle al Contralor nada sobre el proyecto de Chinchero, es decir, no lo presionó. Él también ha manifestado de que esta conversación se dio el 17 de mayo a pedido del Contralor de la República. No, él asegura de que estuvo su asesor, la Secretaría General de la Contraloría, ¿no? Y que ni él ni su asesor grabaron esta conversación. En mis 40 años de vida profesional nunca antes he tenido que lidiar con celadas ni con cuestionamientos a mi honra. Bueno, lo cierto es que va a continuar en algunos momentos este debate, la intervención de los diversos congresistas. Ya se ha escuchado la explicación que dio el ministro de Economía, Alfredo Tor, reiterando su inocencia, que no ha querido condicionar o presionar al Contralor General de la República, ¿no? Y que tampoco